Lección 1. La influencia importa. Es impresionante saber lo mucho que nos han influido. Estoy completamente de acuerdo. Es imperativo que empecemos a trabajar en ello pronto. ¿Nos referimos al proyecto del que hablamos la semana pasada? Sí, precisamente. Sus ideas realmente pueden mejorar nuestras ideas. Me imagino que la aplicación de sus conceptos arrojará resultados fructíferos. Sin duda. Cuantas más perspectivas incorporemos, más rico será el proyecto. Debo admitir que tengo muchas ganas de ver a dónde nos lleva esta energía colaborativa. Como yo. ¿Deberíamos establecer un cronograma para nuestras reuniones a fin de garantizar el progreso? Una idea espléndida. Los controles regulares mantendrán alta nuestra motivación. Lección 2. Navegar por las cerraduras. El agua entraba en la esclusa levantando el bote, otros 10 o 15 pies. Eso suena fascinante. ¿Cómo funciona todo el proceso? De hecho, es bastante simple. La cerradura se llena de agua hasta que los niveles se igualen. Solo puedo imaginarme lo que se siente al experimentar ese ascenso repentino. Es emocionante, y no creerás lo eficiente que es. La eficiencia es clave en los viajes. Me pregunto cuántos barcos pasan cada día. Estimo que miles. Es una operación muy ajetreada. Supongo que todo el mundo quiere disfrutar de las aguas abiertas lo antes posible. De hecho, una vez elevadas, las puertas se abren y los barcos avanzan como un desfile. Lección 3. Observaciones de vuelo. Eso es genial. ¿Tuviste un vuelo sin problemas? Sí, el vuelo fue extraordinariamente cómodo, pero el servicio era un poco deficiente. Eso es lamentable. ¿Qué pasó? Bueno, las azafatas no estuvieron por ningún lado durante bastante tiempo. Ya veo. Siempre es desalentador cuando el servicio no cumple con las expectativas. Exactamente. Sin embargo, logré sobrevivir con un buen libro y bocadillos. Una estrategia sensata. ¿En qué libro elegiste sumergirte? Elegí una novela de misterio emocionante, que me ayudó a pasar el rato de forma agradable. De hecho, los misterios pueden hacer que los vuelos se acerquen unos segundos. Lección 4. Excursiones por senderos. Perfecto. Hay un hermoso sendero cerca. Impresionante. ¿A qué hora debemos reunirnos para explorarlo? ¿Qué tal si nos reunimos a las 9 de la mañana? Eso suena espléndido. Me aseguraré de llevar mucha agua. Una sabia elección. La hidratación es crucial a la hora de hacer senderismo. Además, llevaré algunas barritas energéticas para una merienda rápida. Excelente. Nada revitaliza más que un buen aperitivo en el camino. Precisamente. ¿Conoces el nivel de dificultad del sendero? He oído que es moderado, con algunas pendientes pronunciadas. Lección 5. Equilibrar el trabajo. Sí, pero es difícil decir no al trabajo extra. Lo comprendo perfectamente. Tampoco quiero defraudar a nadie. Puede ser todo un dilema cuando las responsabilidades se acumulan inesperadamente. De hecho, equilibrar el tiempo laboral y personal exige estrategia. ¿Cómo manejas normalmente este tipo de situaciones? Intento priorizar mis tareas y delegar cuando es posible. Un enfoque sensato. La delegación puede aliviar una cantidad considerable de presión. Precisamente. Es fundamental no ahogarse en responsabilidades. ¿Tiene algún consejo para mantener un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal?
Lección 6. Preferencias de hockey. Debes evitar que el disco entre en la red. A mi hermana y a sus amigas no les gusta mucho jugar al hockey. ¿Prefieren optar por el fútbol? El fútbol tiene su encanto, sin duda. ¿Qué es lo que les parece atractivo? Disfrutan del aspecto del trabajo en equipo y del movimiento constante. Eso tiene sentido. El hockey puede ser bastante intenso con su ritmo rápido. Sí, y también existe el miedo a que te golpee el disco. Cierto. Los problemas de seguridad pueden disuadir a algunos de practicar este deporte. Exactamente. El fútbol les parece menos intimidante. Quizás algún día le den una oportunidad al hockey. Lección 7. Elaboración de proyectos. La artesanía puede abarcar cualquier cosa, desde la fabricación de joyas hasta la decoración del hogar. De hecho, las posibilidades son prácticamente infinitas. ¿Qué proyectos desea explorar? Siempre me ha intrigado la fabricación de velas. Parece bastante terapéutico. Eso sí que suena relajante. ¿Ya has investigado el proceso? Lo he investigado un poco. Los aromas por sí solos son bastante atractivos. Puedes crear mezclas únicas que reflejen tu personalidad. Exactamente. Las velas personalizadas también pueden ser regalos encantadores. ¡Qué espléndida idea! También me imagino crear etiquetas personalizadas para ellos. Un toque maravilloso. Eso mejoraría toda la experiencia. Lección 8. Pecas y pelo rojo. Me he dado cuenta de que hoy pareces un poco triste. ¿Va todo bien? No puedo evitar sentirme cohibida por mi pelo rojo y mis pecas. ¿Por qué es eso? Mucha gente consideraría hermosas estas características. ¿Hermoso? ¿En serio? A menudo me siento como un anuncio ambulante de una quemadura solar. Bueno, creo que la singularidad es algo que hay que abrazar. ¿Abrazo? Pensé que era algo para esconder debajo de un sombrero. Te pareces mucho a una puesta de sol, vibrante y cautivadora. ¿Una puesta de sol? Eso es bastante poético, pero la gente no suele elogiar las puestas de sol en los cafés. Quizás no se toman el tiempo de apreciarlos como deberían. Lección 9. Atención plena matutina. Buenos días. ¿Alguna vez has probado prácticas de meditación o atención plena? Buenos días. He oído hablar de ellos, pero nunca lo he intentado. Pueden ser muy beneficiosos. Imagina empezar el día con calma en lugar de caos. El caos parece ser mi modo predeterminado. ¿Cómo se logra esta calma? Comienza con solo unos minutos de respiración concentrada. Respirar parece bastante simple, pero ¿es tan efectivo? Sorprendentemente, lo es. Te deja en tierra, como un árbol fuerte en una tormenta. Supongo que un árbol no se cae volando tan fácilmente. Precisamente. Además, es posible que su mente se sienta más clara después. Lección 10. Vistas panorámicas. ¿Has oído hablar del espectacular paisaje de la nueva zona de senderismo? He visto algunas fotos. El cañón tiene un aspecto profundamente perforado y es bastante atractivo. Es absolutamente impresionante. El lago es simplemente pintoresco. Quizás se podría decir que la naturaleza tiene su propio talento artístico. De hecho, la naturaleza parece ser la mejor artista. Me pregunto cuántas personas se topan con joyas tan ocultas. Muchos, me imagino. Algunas personas buscan la belleza en lugares inesperados. Eso es cierto.
Supongo que pronto tendré que embarcarme en una aventura. No te arrepentirás. Podría ser lo más destacado de tu año. Lección 11. La importancia de la comunicación. He estado reflexionando sobre lo importante que es hablar con la gente antes de que te hablen a ti. Es una idea intrigante. ¿Por qué crees que es importante? Abrir la conversación tú mismo puede crear una atmósfera acogedora. No lo había considerado. Podría evitar malentendidos. Precisamente, si uno espera a los demás, puede perder oportunidades. Es una lección valiosa. ¿Qué inspiró tu reflexión? Ser testigo de cómo se desarrollan buenas ofertas precisamente porque alguien inició una conversación. Fascinante. Parece que la confianza es, de hecho, la clave. Sin duda, un saludo amistoso puede marcar la pauta para lo que sigue. Lección 12. Porches frontales encantadores. He adquirido algunos consejos para hacer que su porche delantero sea encantador y acogedor. Eso suena delicioso. ¿Qué consejos tienes? Comience con flores vibrantes. Crean una cálida bienvenida. Aprecio la belleza de las flores. Seguro que alegran cualquier espacio. Además, la acogedora disposición de los asientos invita a la gente a quedarse. Debo estar de acuerdo. Un asiento encantador puede hacer que uno se sienta como en casa. Por último, considera una decoración divertida como las campanas de viento. Traen alegría. Estos detalles realmente añaden carácter a un porche. Se convierte no solo en un espacio sino en una experiencia. Lección 13. Flexibilidad y bienestar. He estado considerando cómo la flexibilidad puede prevenir lesiones. Flexibilidad. Eso parece más un problema de acondicionamiento físico que una necesidad diaria. Al contrario, la flexibilidad puede mejorar en gran medida el bienestar general. Por favor, dé más detalles. ¿Cómo se evitan las lesiones gracias a la flexibilidad? Cuando una persona es flexible, su cuerpo puede adaptarse mejor a los movimientos. Ya veo, un cuerpo flexible podría soportar mejor el estrés. Exactamente. Piensa en ello como una armadura que te permite doblarte en lugar de romperte. Es una analogía sorprendente. Me vendría bien un poco de esa armadura. La flexibilidad se puede fomentar mediante estiramientos sencillos todos los días. Lección 14. Consejos de viaje con información privilegiada. Creo que realizar una investigación previa es esencial para viajar. Estoy de acuerdo. Mejora significativamente la experiencia. ¿Qué sugieres? En primer lugar, conectarse con los lugareños puede proporcionar valiosos consejos de expertos. Es una idea espléndida. Los lugareños suelen conocer los mejores lugares que los turistas se pierden. Precisamente, pueden recomendarte joyas ocultas para cenar y entretenerse. ¿Ha utilizado alguna vez este método en sus viajes? Sí, durante mi último viaje, un lugareño me llevó a una pintoresca cafetería con los mejores pasteles. Eso sí que suena delicioso. ¿Qué más aprendiste de los lugareños? También me informaron sobre los matices culturales que hicieron que mi estancia fuera más agradable. Lección 15. La bondad engendra amabilidad. Hace poco le pregunté a alguien sobre las lecciones de vida y me dijo algo profundo. Oh, cuéntalo. ¿Cuál era la esencia de su sabiduría? Afirmó que si uno es bueno con las personas, éstas le devolverán la amabilidad. Es un sentimiento encantador. Promueve la positividad en las interacciones. De hecho,
Fomenta un ciclo de buena voluntad que puede mejorar a comunidades enteras. Creo que es una verdad fundamental en las relaciones humanas. Absolutamente. Al mundo le vendría bien más amabilidad, ¿no estás de acuerdo? Sin duda, es reconfortante reconocer principios tan simples pero impactantes. Quizás deberíamos practicar esta idea donde quiera que vayamos. Lección 16. Mejorar las estrategias de marketing. Creo sinceramente que vamos por buen camino para mejorar nuestro marketing. Comparto ese sentimiento. ¿Qué estrategias específicas tiene en mente? Creo que centrarse en la participación en las redes sociales puede dar grandes resultados. De hecho, las redes sociales son una herramienta poderosa para llegar a audiencias diversas. Agregar contenido interactivo puede aumentar aún más nuestra visibilidad. Es un punto excelente. A la gente le encanta interactuar con contenido llamativo. Además, deberíamos considerar la posibilidad de colaborar con personas influyentes para ampliar nuestro alcance. Las colaboraciones podrían introducir nuestra marca en mercados completamente nuevos. Sí, estoy entusiasmado con los posibles resultados de nuestras ideas. Lección 17. Explorando los pasatiempos. ¿Qué tipo de actividades disfrutas más en tu tiempo libre? Me gusta pintar y experimentar con varias técnicas artísticas. Eso suena maravillosamente creativo. ¿Qué es lo que más te gusta pintar? A menudo los paisajes me inspiran, aunque los retratos también pueden ser muy divertidos. Capturar emociones a través de retratos debe representar un desafío único. De hecho, me resulta gratificante poder transmitir una historia a través de mis obras de arte. Me encantaría ver alguna de tus piezas algún día. Estaré encantado de compartirlos. También disfruto explorando nuevos estilos. Esa es la belleza del arte. Permite una exploración sin fin. Lección 18. Crear pizzas. Para aderezos adicionales, ¿qué prefieres para tu pizza? Me encanta experimentar con diferentes ingredientes. Hace que sea emocionante. Eso es cierto. Una vez que la masa haya crecido, podemos extenderla para dar rienda suelta a la creatividad. Exactamente. ¿Cuáles son tus ingredientes favoritos? Personalmente, disfruto de una combinación clásica de pepperoni y champiñones. Una elección atemporal. Con frecuencia opto por pimientos y aceitunas. Añaden un crujido delicioso. ¿Vamos a hacer nuestras creaciones juntos? Absolutamente. Sería una experiencia agradable elaborar nuestras pizzas una al lado de la otra. Hagamos una fiesta para hacer pizzas pronto. Lección 19. Discutir ofertas. Tengo muchas ganas de hablar del acuerdo con usted. Yo también. Empecemos por esbozar nuestros principales objetivos. Suena prudente. Definir nuestros objetivos proporcionará claridad. Sí, creo que la comunicación es clave para garantizar que estamos alineados. Exactamente. ¿Vamos a revisar los términos del acuerdo a continuación? Sin duda. Es importante entender todos los aspectos antes de continuar. Estoy completamente de acuerdo. ¿Hay algún detalle que le preocupe especialmente? Me gustaría aclarar los plazos y los entregables para evitar confusiones. Pensamiento inteligente. La claridad en esos puntos nos ayudará a mantenernos en el buen camino. Lección 20. Entender la fermentación. He estado aprendiendo sobre la fermentación alcohólica y su proceso. Qué interesante. ¿Qué implica?
Ocurre cuando las levaduras o las bacterias descomponen los azúcares de algunos líquidos. Fascinante. ¿Y en qué convierten los azúcares? Convierten los azúcares principalmente en alcohol y dióxido de carbono. Por lo tanto, es la base científica de cómo se elaboran bebidas como la cerveza. Precisamente, es notable cómo la ciencia desempeña un papel en nuestras indulgencias diarias. Nunca lo había pensado de esa manera. Eso hace que mi selección de vinos parezca bastante sofisticada. Y ahora puedes impresionar a tus amigos con tus nuevos conocimientos. Lección 21. ¿Garantizar la confidencialidad? Sugiero que por último incluyamos una cláusula de confidencialidad. Eso suena sensato. Proteger la información confidencial es crucial. Absolutamente, protege a ambas partes y fomenta la confianza. ¿Qué detalles específicos deberían incluirse en esta cláusula? Debemos describir qué constituye información confidencial y la duración de la obligación. Brillante. La claridad en nuestros acuerdos puede evitar futuros malentendidos. De hecho, esto garantiza que el conocimiento patentado permanezca seguro. Agradezco su previsión en este asunto. Todo forma parte del mantenimiento de una relación profesional. Lección 22. Iniciativas de igualdad de género. ¿Has oído hablar de las diversas iniciativas destinadas a lograr la igualdad de género? Sí, es alentador ver que los esfuerzos mundiales se centran en este tema. De hecho, el progreso hacia la equidad de género es crucial para el avance de la sociedad. Estoy totalmente de acuerdo. Empodera a las personas independientemente de su género. Exactamente. Algunas iniciativas incluso se centran en la educación y las oportunidades económicas. Esos son componentes esenciales para impulsar el cambio. ¿Diría que es importante crear conciencia sobre estos esfuerzos? Absolutamente. La conciencia conduce a la promoción, que puede mejorar las políticas. De hecho, una voz global unificada puede crear un impacto significativo. Lección 23. Un día relajante. ¿Estás listo para un día divertido y relajante? Debo decir que suena tentador. ¿Qué tienes en mente? Pensé que podríamos pasar el día en el parque, quizás disfrutar de un picnic. Un picnic, en efecto, qué delicia. ¿Qué traeremos? Sugiero sándwiches, quizás algunas frutas y una bebida refrescante. Yo tampoco creo que será un banquete espléndido. Absolutamente. Y también podríamos jugar algunos juegos. Sí, incluso podríamos traer un frisbee o un juego de mesa. Ahora, eso aumentaría el disfrute. Imagínense risas y aire fresco. Lección 24. Un viaje culinario. ¿Vale la pena visitar ese nuevo restaurante? Quiero decir, ¿tienen buena comida? Mis amigos están entusiasmados con sus platos. Sí, tienen una variedad de opciones como pasta, sushi y hamburguesas gourmet. Eso suena espléndido. ¿Los precios son razonables? Muy razonable, se lo aseguro. Además, el ambiente es encantador. Solo puedo imaginarme el ambiente. ¿Organizamos una visita este fin de semana? Absolutamente. He oído que sus postres también son excepcionales. Ahora tienes toda mi atención. Estoy ciertamente intrigado. Confía en mí. Será un viaje culinario del que no te arrepentirás. Lección 25.
La llegada de los visitantes. He oído historias intrigantes sobre ese viejo castillo. Mucho antes de que los vieran, los primeros visitantes se llenaron de horror ante el lugar. De hecho, las ruinas tienen un encanto histórico, aunque pueda parecer espeluznante. Me encantaría explorar sus salas y presenciar sus secretos. Solo piensa en las historias que podrían contar esas paredes. Me pregunto cómo fue durante sus días de gloria. Quizá podamos investigar las leyendas que lo rodean. Eso sería una aventura emocionante. Ya puedo prever las historias que contaremos después de nuestra visita. Lección 26. El escritorio de una secretaria. ¿Has observado alguna vez el escritorio de una secretaria? Sí, lo he hecho. La secretaria escribe en un bloc de notas y organiza varios artículos. ¿Cómo? Bueno, hay calendarios, notas adhesivas y numerosos bolígrafos por todas partes. Parece un mundo de caos organizado, ¿no es así? Absolutamente. Es fascinante cómo todo tiene su lugar, y sin embargo, parece caótico. De hecho, muestra la belleza de la eficiencia incluso en un entorno ajetreado. Supongo que refleja la personalidad de la persona que trabaja allí. Precisamente. Cada escritorio cuenta una historia propia, llena de tareas y creatividad. Lección 27. Opciones y elecciones. ¿Has visitado la nueva cafetería de la ciudad? He oído hablar de ello. Dicen que la máquina tiene una variedad de opciones. Sí, es correcto. Puedes personalizar todo, desde la fuerza hasta el sabor. Eso suena delicioso. ¿Cuál es tu opción favorita hasta ahora? Personalmente, disfruto de un espresso fuerte con un toque de caramelo. Eso suena exquisito. Podría optar por algo más dulce. Bueno, es bueno oír eso. Tienen bollería que complementa perfectamente las bebidas. Ahora, me has convencido. Debo visitarlo pronto. Vamos a concertar una cita para tomar un café y explorar su menú juntos. Lección 28. Búsqueda de productos frescos. Tenía la intención de visitar el mercado agrícola. En realidad, estoy buscando productos frescos. ¿Alguna sugerencia? El mercado local tiene la mejor variedad, con frutas y verduras en abundancia. Eso suena prometedor. Agradezco los ingredientes frescos para mis comidas. Te espera un capricho. También hay vendedores locales que venden golosinas caseras. Me encantaría explorar esas opciones. ¿Está abierto los fines de semana? Sí, todos los sábados y domingos cobra vida. Perfecto. Lo marcaré en mi calendario para nuestra aventura de fin de semana. No te arrepentirás. La experiencia es realmente deliciosa. Lección 29. Una conversación importante. ¿Has considerado incorporar el entrenamiento de fuerza en tu rutina? ¿Qué es lo que te gusta de él? Disfruto levantando pesas y haciendo ejercicios con el peso corporal. Eso suena alentador. Estoy interesado en desarrollar fuerza. Confía en mí, es muy gratificante ver el progreso a lo largo del tiempo. Definitivamente me gustaría intentarlo. ¿Tienes algún consejo? Comience con pesas más ligeras para aumentar su confianza antes de avanzar. Me parece razonable. Me tomaré muy en serio ese consejo. Espero convertirme en su compañero de entrenamiento. Lección 30. Surge un pasatiempo.
Me he dedicado a un nuevo pasatiempo recientemente. ¿Puedo preguntar qué es? Bueno, me he dedicado a la fotografía. Es muy divertido. Eso suena fascinante. ¿Qué es lo que más te gusta de él? Capturar momentos y emociones es realmente gratificante. Solo puedo imaginarme la alegría de congelar un momento en el tiempo. Me ha abierto los ojos a la belleza que me rodea. Deberías enseñarme algunas de tus fotografías alguna vez. Absolutamente. Me encantaría compartir contigo mi viaje a través de los lentes. Lección 31. Aventuras históricas. ¿Has leído sobre las islas exploradas por los europeos? Sí, de hecho, hace años, las islas fueron visitadas por exploradores a finales del siglo XVIII. ¡Qué período tan emocionante! Deben haber vivido aventuras extraordinarias. Absolutamente, sus historias de expedición deben estar llenas de desafíos y descubrimientos. Me imagino que los paisajes que encontraron fueron impresionantes. Sin duda, reformaron nuestra comprensión de la geografía. Quizás podríamos visitar un sitio histórico y seguir sus pasos. ¡Qué espléndida idea! Me encantaría vivir la historia de primera mano. Planeemos pronto una aventura de exploración, ¿de acuerdo? Lección 32. Curiosidad cívica. ¿Alguna vez te has preguntado cómo nuestros padres, considerados la generación valiente, tuvieron la audacia de enfrentarse a todo pronóstico? De hecho, es bastante intrigante. Su coraje cívico me asombró, especialmente teniendo en cuenta los desafíos a los que se enfrentaban. A menudo me pregunto qué los motivó. ¿Fue pura determinación, o quizás un sentido del deber? Creo que fue una mezcla de ambos, junto con una comprensión profunda de sus derechos y responsabilidades. Así es, no se limitaron a quejarse, sino que buscaron activamente el cambio, haciendo valer sus voces en una sociedad que a menudo los silenciaba. Precisamente, su prudencia desempeñó un papel fundamental al garantizar que sus acciones fueran calculadas y deliberadas. Debe haber sido abrumador pero estimulante para ellos. ¿Sabías que muchos de ellos se enfrentaron a graves consecuencias? Sí, he leído sobre los sacrificios que hicieron. Su resiliencia es una inspiración para nuestra generación. Realmente lo es. A veces siento el peso de ese legado sobre mis hombros. ¿Cómo podemos emular su valentía en la actualidad? Lección 33. La decisión sobre el Álamo. ¿Alguna vez te has preguntado qué se siente al estar en un lugar sitiado como el Álamo? Solo puedo imaginarme la tensión. Bowie tuvo que tomar una decisión muy difícil. De hecho, sus órdenes eran muy claras: salir de San Antonio y destruir el Álamo. ¡Qué dilema! Era seguir órdenes o enfrentarse a las consecuencias de la desobediencia. Precisamente, ¿te imaginas las discusiones que debe haber mantenido con sus hombres? Me los imagino. ¿Deberíamos realmente abandonar este sitio histórico o mantenernos firmes? Sí, y la presión debe haber sido inmensa. Tenían un sentimiento de lealtad muy fuerte. Lealtad, de hecho. ¿Pero también consideraron las implicaciones estratégicas? Absolutamente. Dejar el Álamo intacto podría haber conseguido más apoyo. Lección 34. Delicias italianas. ¿Prefieres la cocina italiana tanto como yo? La comida italiana es realmente deliciosa. ¿Hay buenos restaurantes italianos por aquí? Hay uno que me encanta. Sirve la pasta más exquisita.
Eso suena maravilloso. ¿Es el lugar con un ambiente encantador? Sí, el ambiente es encantador, y los camareros también son bastante entretenidos. Agradezco el buen sentido del humor con mi comida. Entonces, ¿cuál es tu plato favorito? Estoy parcialmente obsesionado con su lasaña. Es una perfección cursi. Debo intentarlo. Tiendo a inclinarme por la pizza. ¿La sirven fresca? Oh, muy bien. Está hecho desde cero y tiene la textura crujiente perfecta. Lección 35. Opciones de transporte. ¿Ha considerado lo conveniente que puede ser conducir por la ciudad? De hecho, eso podría ser conveniente. Sin embargo, el transporte público también está disponible. Es verdad. Los autobuses son bastante eficientes y ahorran mucho tiempo. Además, reduce el estrés de aparcar, lo que puede ser todo un calvario. Exactamente. Prefiero no tener que lidiar con la molestia de encontrar un lugar para estacionar. El transporte público también puede ser una excelente manera de conocer gente interesante. De hecho, podrías aprender historias fascinantes de otros viajeros. Y ahorra dinero. Los precios de la gasolina pueden ser escandalosos en estos días. Tienes toda la razón. Puede que pronto explore las rutas de autobús.